centrales vuelven a ser el centro de la atención. Hoy ha sido día de datos de inflación. En España cae estrepitosamente a niveles no vistos desde antes de la guerra en Ucrania, y en Italia se dispara más de un tercio hasta el 12,8%. Ya es la más alta entre las principales potencias europeas. Y ojo, porque queda la alemana. A esta hora conocemos ya el dato de IPC en la locomotora europea. Enseguida se lo contamos. Buena noticia, eso sí, para Alemania. Ha conseguido esquivar la recesión. La economía alemana ha crecido 3 décimas en el tercer trimestre y se esperaba un decrecimiento del 0,2. Recuerden que el trimestre anterior solo consiguió evitar el negativo por 1 décima, puesto que creció un 0,1%. Mientras tanto, España se acerca a la contracción económica y el PIB español solo ha crecido 2 décimas en el tercer trimestre, más de un punto porcentual menos que en el trimestre anterior. Y ya se ha reunido el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y falta el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, que se encuentran la semana que viene. Pero en Estados Unidos, ayer tuvimos un dato clave, el índice de precios del PIB, que se desplomó a más de la mitad. ¿Implica esto que la Fed ya va a empezar a relajar la mano, puesto que la inflación podría estar empezando a caer? Desde BlackRock estarían apuntando a eso mismo, a que en esta próxima reunión la Fed va a incluir un giro en su lenguaje. Y Vladimir Putin se dedicó ayer a lanzar una lluvia de mensajes hacia Occidente. El presidente ruso ha arremetido contra Estados Unidos y también contra Europa por su guerra en Ucrania. Ha elogiado a Arabia Saudí y también ha reclamado el apoyo de China sobre Taiwán, mientras buscaba presentar a Rusia como un campeón de los valores conservadores en el liberalismo occidental. Y acabamos de conocer uno de los datos clave del día. Muy buenas tardes. Inflación en la locomotora europea. Alemania, se esperaba, el dato que estaba esperando el mercado era un 10,1%. Y ha decepcionado, ha sido peor finalmente, 10,4%. La inflación en Alemania sigue subiendo a pesar de las medidas que está aplicando tanto el Banco Central Europeo con las subidas de tipos, como también las medidas que están aplicando desde dentro del país. Recuerden que hace apenas unos días ya teníamos esa información de que el Parlamento alemán había aprobado ese paquete de medidas, ni más ni menos que de 200.000 millones de euros. Finalmente, la inflación en octubre, esta vez el dato preliminar, se ha situado en el 10,4%. Se esperaba 10,1%, el dato anterior estaba en el 10,0%. Vamos a ver cómo ha quedado el dato también en términos mensuales, intermensuales. Ha sido del 0,9%, también una subida de 3 décimas respecto al 0,6% esperado, pero ojo porque baja respecto al dato anterior. El dato anterior estaba en el 1,9%, ahora ha sido del 0,9%, y ojo porque también en términos armonizados esa inflación intermensual ha subido hasta el 1,1% respecto al 2,2% anterior. Ha bajado, pero sí que ha subido respecto al dato que se esperaba, 0,5%. Y en términos mensuales, esa inflación armonizada en Alemania está ya en el 11,6% frente al 10,9% previo. Bueno, mala noticia para Alemania en datos de inflación, en términos de inflación, pero buena en términos de PIB, porque ha conseguido hoy esquivar la recesión. Hoy hemos conocido el dato de PIB, que ha crecido 3 décimas en el tercer trimestre para la economía alemana. Se esperaba un decrecimiento del 0,2%. Recuerden que el trimestre anterior solo consiguió evitar el negativo por 1 décima, puesto que creció un 0,1%. Mientras tanto, en España se acerca ya la contracción económica. El PIB español solo ha crecido 2 décimas en el tercer trimestre, que es más de un punto porcentual menos que en el trimestre anterior. Una caída que se explica por la moderación en el avance de la inversión y del consumo de los hogares, según el INE. Así, también el organismo estima que el consumo de los hogares ha aumentado en el tercer trimestre un 1,1%, que es 1 décima menos que en el trimestre anterior. En España, la inflación también la hemos conocido en el día de hoy, se desacelera, tal y como les avanzábamos al principio del informativo. El IPC rebaja
la tasa interanual 1,6 puntos hasta el 7,3, es su cifra más baja desde enero, justo antes de que se declarara la guerra en Ucrania. Según el INE, el dato es 3,5 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando esa inflación estaba en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. El INE incorpora también en ese avance de datos la estimación de la inflación subyacente, que se ha mantenido en octubre en el 6,2%. Los bancos centrales siguen subiendo tipos como locos. Lo veíamos ayer, el Banco Central Europeo volvía a subir el precio del dinero en 75 puntos básicos, a pesar de que es Vox Populi que en Europa el grueso de la inflación viene del lado de la oferta. Quien también lo cree es ni más ni menos que el gigante de los datos de nóminas de Estados Unidos, ADP. Su economista jefe cree que hay mejores maneras de combatir la inflación, que la subida de tipos que están acometiendo prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Fernando Roca, cuéntanos. Nella Richardson es economista jefe de Automatic Data Processing, que es la agencia que procesa los datos de empleo de Estados Unidos. En un podcast ha ofrecido su opinión sobre el mercado de Estados Unidos y sobre la inflación. Y sobre este último tema se ha pronunciado y asegura que la forma de combatirla no es únicamente a través de la subida de los tipos de interés. Como sabemos, la subida de tipos pretende atacar a la demanda. Es decir, al ser el precio del dinero más caro, las personas pierden poder adquisitivo y las empresas pues pierden esa capacidad de seguir invirtiendo, es decir, atacar a la demanda. La clave, dice Richardson, es la productividad y no atacar a la demanda. Para superar la inflación, dice, los trabajadores deben ser capaces de producir más con el mismo nivel de costes. Pero para eso las empresas y los gobiernos deben invertir en la fuerza laboral. ¿Con qué objetivo? Con hacer una fuerza laboral más ágil y preparada allí, dice Richardson, donde sea necesario. De esto ayer evidentemente no habló Lagarde, que se limitó a señalar que el empleo se verá afectado por la subida de tipos. Pero al menos ahora, gracias a Richardson, tenemos un nuevo punto de vista para afrontar el gravísimo reto de la presión inflacionaria. Entre tanto dato de inflación y PIB, la pregunta que se hacen en los pasillos de los mercados es la misma de siempre realmente. ¿Hasta qué punto estamos en un año parecido al 2008? 2008 2.0. Bueno, Gonzalo Gortázar, el CEO de CaixaBank, ha sido tajante hoy en la rueda de prensa de presentación de resultados del banco CaixaBank. Cree que no estamos en 2008 y asegura que aunque 2023 no va a ser un buen año, no hay que ser catastrofistas. Escuchen lo que ha dicho hoy. El endeudamiento de familias y empresas es menor que el de Europa y tenéis los datos en la gráfica, ligeramente menor en el caso de las familias y significativamente menor en el caso de las empresas, pero sobre todo es mucho más bajo que el que tuvimos en el año 2008, aunque no está aquí en la diapositiva. En el caso de empresas teníamos un endeudamiento del 140, que compara ahora con 99% del PIB, es una reducción notabilísima, y en el caso de las familias, de hecho, estábamos en el 85% de deuda, ahora está en el 57%. No hemos vivido una burbuja inmobiliaria, esa es nuestra opinión fundamentada. De hecho, los precios medios del inmobiliario, como veis, en términos reales están muy por debajo de lo que estaban en el momento de la crisis anterior, incluso en términos nominales, como podéis verlo, un 17%. Y evidentemente hemos tenido una mejor dinámica del mercado laboral, creo que estamos mejor equipados para hacer frente a ello. Y aunque no lo tenéis aquí en la diapositiva, el sector exterior también lleva 10 años en una posición de superávit, de cuenta corriente, cosa que es completamente inusitada en la historia económica española. Con lo cual vamos a tener sin duda un año 2023 que no va a ser bueno, pero creo que tampoco en este momento debemos de ser ni mucho menos catastrofistas. Por cierto, hablando del Banco Central Europeo y también concretamente de CaixaBank, hoy el banco ha reconocido que se benefició de la diferencia entre los tipos que pagaban por los TLTROs, unos tipos que han dicho hoy desde CaixaBank que estaban en el menos 1%, y que cobraban por los depósitos en el Banco Central Europeo. Por eso hoy Gonzalo Gortázar, su consejero delegado, ha confirmado que ante el cambio de condiciones de los TLTROs que ejecutó ayer el Banco Central Europeo, no ven ninguna razón para mantener esos préstamos y que por eso es posible que los bancos empiecen a repagar los TLTROs en masa. Pero ¿cuánto se ha beneficiado de ello CaixaBank y cuánto impactará en su
sus resultados que dejen de contar con ellos. Se lo hemos preguntado hoy desde Negocios Televisión en esa rueda de prensa. Por un lado dicen que dejar de contar con la subvención por el aumento de crédito a la economía con los teleterreos les ha traído unas pérdidas de 30 millones y asegura que el impacto de no contar con los beneficios extraordinarios del Banco Central Europeo derivados de esta situación no va a tener un impacto significativo, pero no nos dice exactamente cuánto va a ser ese impacto. Escuchen. En este trimestre lo que estamos teniendo es 30 millones menos que en el pasado, porque hemos perdido el 1% de subvención que estaba asociado al crecimiento del crédito durante la pandemia, y eso acababa a finales de junio de este año. Por tanto, ya en este trimestre lo hemos perdido y tenemos 30 millones menos de ingresos en el trimestre. Los nuevos cambios del teleterreo, como básicamente preveía el mercado y nosotros también, pues ayer el ECB decidió cambiar los términos y por tanto dejarán de tener un impacto. Para nosotros no va a ser significativo, puesto que tenemos la planificación sobre esa hipótesis. Hoy resaca del Banco Central Europeo, eso está claro, ya no solo por el cambio de las condiciones de los teleterreos, que bueno, fueron la novedad del día de ayer, sino por la subida de tipos de 75 puntos básicos, que bueno, aunque estuviera descontadísima, no deja de ser noticia, puesto que es la segunda consecutiva de ese calibre en Europa. La cuestión ahora es, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo a partir de ahora? Bueno, pues ojo, porque la mayoría de los bancos europeos ven subidas de tipos cada vez más lentas y creen que se alcanzará el pico de los tipos de interés a principios del año que viene. Creen que la fecha clave en la que el BCE va a frenar la subida de tipos va a ser en febrero, cuando la tasa de depósito vaya a alcanzar ya el 2,25%. Morgan Stanley y Barclays esperan un paso adicional de un cuarto de punto en marzo y Commerzbank pronostica una tasa del 3% para entonces. Ojo con lo que esperan también para el tipo de cambio entre el euro y el dólar. Creen que el euro va a seguir cayendo con mucha fuerza hasta situarse en los 89 centavos de dólar para 2024, o lo que es lo mismo, que el dólar valga 1,12 euros, como podían ver ustedes en el gráfico que les vamos a mostrar. Ya se ha reunido el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y falta el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, que se va a encontrar la próxima semana en su FOMC. Pero en Estados Unidos ayer tuvimos un dato clave, desde luego, el índice de precios del PIB, que se desplomó a más de la mitad. ¿Implica esto que la Fed ya va a empezar a relajar la mano porque la inflación está cayendo? Desde BlackRock estarían apuntando precisamente a eso, a que en la próxima reunión de la Reserva Federal Powell va a incluir un giro en su lenguaje, el llamado pivot. José Antonio Binder. Muy buenas, es el movimiento de los bancos centrales que estaba esperando el mercado. Llega el pivote, llega el momento de pivotar. Fue primero el Banco de Canadá subiendo 50 en lugar de 75. Parte de los analistas están mirando el discurso de Lagarde como el inicio de ese pivotaje, de ese pivote, desde los movimientos alcistas muy potentes de tipos de interés a empezar a reducir la velocidad de la subida. Ojo, porque ahora dice Fox Business que los analistas de BlackRock apuntan que la Fed pivotará precisamente la semana que viene en ese discurso sobre la subida de tipos de interés y que dejará ya el resto de movimientos a partir de la próxima subida de 75 puntos básicos en dos movimientos pequeños hasta alcanzar el 4,75%. Dicen estas fuentes de Fox Business mirando a BlackRock que la Fed llegaría así al inicio del pivote, de cómo pivotar para el conjunto de los bancos centrales. Sería la voz de llamada que ya habría lanzado la Reserva Federal y que anteriormente ya habrían recogido tanto Banco de Canadá como también el Banco Central Europeo. Llega el momento de ver, de analizar, de wait and see, de parar las subidas para encontrar el golpe al conjunto de la economía, que en Europa camina hacia una recesión, pero que tiene más dudas Estados Unidos de si la recesión está cerca o puede ser evitada. Bueno, en inflación en Estados Unidos la veremos esta tarde, en apenas un ratito, a las 2:30, con el dato del PCE que vamos a conocer allí en Estados Unidos. Pero a las 2 hemos conocido el dato de inflación de Alemania, dato adelantado 10,4. Sigue imparable la inflación en la locomotora europea. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, Miguel Ángel, en primer lugar te quería preguntar por el dato de inflación que acabamos de conocer. Alemania 10,4, se esperaba 10,1, el dato anterior estaba en el 10. Sigue subiendo la inflación en Alemania mientras en otros lugares como España está cayendo con bastante fuerza. ¿Qué sucede en Alemania? ¿Por qué no están consiguiendo combatir esa inflación con las medidas fiscales? Estaba recordando yo también al principio, cuando dábamos el dato, que allí se ha aprobado el paquete de 200.000 millones de ayudas para combatir la crisis energética. Un paquete que no gusta mucho, pues por ejemplo en Bruselas, en el Banco Central Europeo, porque podría seguir impulsando la inflación con una ayuda tan importante. ¿Cómo ves la situación en Alemania teniendo en cuenta ese dato de inflación, Miguel Ángel? Bueno, yo creo que realmente movimientos, cuando llegas a unos niveles, ya esto es como decir que estoy a 40 o a 43 grados. Pues prácticamente no hay diferencia en que cuando hay un descontrol absoluto puede subir o bajar unas décimas y eso no significa per se ni que está más descontrolada ni que ha pasado a estar controlada. Seguimos en unos datos brutales, derivados fundamentalmente no de que la economía esté hipercalentada, como puede ocurrir en Estados Unidos, sino de que el primer factor inflacionista, que es el petróleo, que se utiliza en toda la movilidad, porque el 92% del consumo del petróleo mundial se utiliza para movilidad, es decir, para desarrollar carburantes, está a unos precios disparatados. Y luego, porque nos encontramos, obviamente, el factor dólar, muy lejos de ayudar, lo que está haciendo es perjudicar. Todas las medidas fiscales que han tomado los alemanes, que yo a pesar de lo que dice Bruselas, que hay un problema de fragmentación en la Unión Europea, creo que son acertadas. El problema es que esto hay que darle tiempo a que reaccione. Las medidas han sido ahora, que es un paquete de 200.000 millones, y que lo iremos viendo cómo funciona en los próximos meses. Pero yo creo que la medida alemana ha sido súper acertada y no le doy mayor importancia a que sea un 10,4 o que hubiera sido un 9,6. Miguel Ángel, ¿le das importancia a ese 12,8 de inflación de Italia? Porque, como decía, mientras tanto en España estamos consiguiendo bajar esa inflación al 7,3. En Italia, país, bueno, pues que nos tiene preocupados a todos, sobre todo Banco Central Europeo y también Bruselas, por Giorgia Meloni, por ese plan fiscal que pueda llevar a cabo la primera ministra italiana. 12,8% de inflación allí en Italia frente al 9,4, si no recuerdo mal, que teníamos el mes anterior. Es una subida que en términos porcentuales, si hacemos el cambio más o menos, es un tercio de subida de inflación, así de repente de un mes para otro. ¿Por qué en Italia está subiendo tanto? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué debería hacer Giorgia Meloni para poder evitarlo? Porque ha dicho que quiere bajar impuestos. Bueno, vamos a ver, el problema de bajar impuestos de una manera excesiva, que ya se ha visto que en Inglaterra los mercados la han recogido muy mal, o lo que hacen los alemanes, como tienen capacidad económica, hacen un plan fiscal muy expansivo, reduciendo de una manera brutal, en este caso, o aumentando de una manera brutal las ayudas, lo único que genera es fragmentación, es decir, que unos países se muevan en velocidades diferentes a otras y eso haga que los movimientos de capitales vayan a un sitio más que a otro. Meloni, desgraciadamente para ella, tiene un margen de actuación bajísimo. Bajísimo. ¿Por qué? Pues porque Italia es un país extremadamente endeudado. Está más endeudado que nosotros y ya es decir. La diferencia entre Italia y España es que su principal fuente de ingresos es una fuente basada en un área industrial que ocupa todo el norte de Italia, cosa que desgraciadamente para nosotros nuestra principal fuente de ingresos es el turismo, ¿no? Es decir, que dependemos mucho más de los demás. ¿El por qué han tenido ellos una inflación muchísimo mayor de la esperada? Pues fundamentalmente por lo que estoy diciendo. Es decir, si tus productos fundamentalmente es la fabricación o es la industria, tú tienes un problema de movilidad muchísimo mayor y eso hace que determinados productos les impacte de una manera mayor. Pero ellos no van a poder llevar a cabo un plan de reducción de impuestos brutal como le gustaría a Meloni y como ya en su día intentó Salvini y le tuvo que decir al final la Unión Europea, mira, oye, no lo podemos hacer porque no lo puedes hacer porque tu bono soberano se va de madre y quiebra toda tu banca. Entonces, no lo va a poder llevar a cabo. Bueno, pues va a ser muy interesante desde luego lo que vaya a ir ocurriendo en Italia, sobre todo después de conocer ese dato de inflación el día de hoy, 12,8%, si no recuerdo mal, es de las más altas entre las principales potencias. Desde luego, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana y feliz puente si puedes hacerlo. Gracias, Miguel Ángel.
Igualmente, Marta, adiós a todos. Bueno, nosotros todavía nos quedan muchos temas que tratar. Vamos a hacer una mini pausa, pero lo vemos enseguida. No se vayan porque, como les decimos, todavía quedan muchas noticias. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hablamos de bancos centrales, pero también de Rusia, porque hemos conocido que Rusia ha dejado de bajar los tipos de interés por primera vez desde que comenzaron a sentirse las secuelas de la guerra en Ucrania. Va a dejar de mirar por la economía, va a empezar a combatir la inflación, puesto que los riesgos de una subida de precios acechan al país tras la llamada a los reservistas para esa movilización parcial. La decisión que ha tomado el Banco Central de Rusia probablemente va a poner fin a un ciclo sin precedentes de flexibilización monetaria que ha reducido a más de la mitad los recortes de préstamos oficiales en 6 pasos desde el mes de abril. Por cierto, están viendo ustedes a Vladimir Putin. Ayer se dedicó a lanzar una lluvia de mensajes hacia Occidente. El presidente ruso ha arremetido contra Estados Unidos, contra Europa por su guerra en Ucrania, ha elogiado a Arabia Saudí y ha reiterado su apoyo al reclamo de China sobre Taiwán, mientras busca presentar a Rusia como un campeón de los valores conservadores contra el liberalismo occidental. Eva Villanueva ha hecho un repaso a todos los mensajes que nos dejó en el día de ayer Vladimir Putin. Eva, cuéntanos. Muy buenas. La geoeconomía y la geopolítica siguen desatando las alarmas, de ahí que las palabras de Vladimir Putin no caigan en saco roto. En el terreno más belicoso no ha gustado en nada, en lo que más despierta el temor, la broma que ha ofrecido Vladimir Putin al ser entrevistado y bromear con la posibilidad de un escenario de guerra nuclear. Declaraciones que al mismo tiempo ha conjugado con un discurso más severo en el que ha elevado el tono y ha advertido de que nos encontramos en el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Bajo este paraguas de posicionamiento y de diagnóstico se ha mostrado muy crítico con la decisión de Corea del Sur de suministrar armas a Ucrania y le ha advertido de que ese apoyo destruirá las relaciones bilaterales entre ambos países. Por supuesto, en ese contexto ha subrayado su alineamiento con China y ha defendido que Taiwán es parte del gigante asiático. Apoyo para Pekín y nuevo enfrentamiento contra la política de Washington, al que también se ha referido de alguna manera al hablar del régimen de Pyongyang. Dice Putin que Corea del Norte estuvo a punto de cerrar un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, pero que Washington cambió de posición e introdujo sanciones, dejando un poco al lado el tono bélico y en el terreno energético, donde Moscú juega un papel protagonista y Europa sumergida en esa crisis energética por esa alta dependencia de la energía que se ha cortado desde esas sanciones que discurren en paralelo por la guerra en Ucrania. Hemos escuchado a Putin referirse a distintos asuntos y así no ha desaprovechado la ocasión para reclamar la puesta en marcha de Nord Stream 2. Asegura que ese gasoducto clave para Rusia y que Alemania impidió su puesta en funcionamiento. Dice Putin que está en perfecto orden para funcionar, pero que Europa no quiere usarlo. En
en alusión a la falta de energía de los europeos. Pues bien, también en ese contexto y mirando a Estados Unidos, ese renovado enfrentamiento con Washington ha señalado que en algún momento tendrá que reponer sus reservas de petróleo, unas reservas que además ha ampliado la liberación de reservas estratégicas después de que la OPEP+, donde se incluye Rusia, recortase la producción de crudo. Pero bien, no se queda solo con las energías en las que es dominante y protagonista, sino que el jefe del Kremlin ha disparado contra las energías limpias y ha asegurado que la dependencia excesiva de la energía verde va en contra de los intereses de Rusia, con lo cual poco podemos esperar en esa transición de la ayuda de Moscú. Bueno, cambiamos de asunto porque gigantes tecnológicos como Meta y Amazon se han derrumbado esta semana en bolsa entre los números que han publicado en sus resultados, pero con sus empresas también han caído las fortunas de sus fundadores y mayores accionistas. Y es que fíjense, la fortuna de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ha caído solo este año en 87.000 millones de dólares. Zuckerberg supera así al hombre que, según el libro Guinness de los récords, ostentaba ahora la mayor pérdida de la fortuna de una persona en la historia. Entonces, esa persona era Masayoshi Son, cuya fortuna cayó en 58.000 millones en 6 meses en 2020. Zuckerberg lo supera con creces, pero no es un caso aislado ni mucho menos. Elon Musk, Jeff Bezos han perdido ambos 58.000 millones este año, aunque quien sigue más de cerca a Mark Zuckerberg es el CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao. Ha perdido 72.000 millones en 2022. El batacazo de Meta ha sido tal que los analistas de Morgan Stanley han tenido que comerse su precio objetivo con patatas. Hasta la publicación de cuentas de Meta, el equipo de análisis del banco americano que seguía a la empresa de Zuckerberg le había puesto un precio objetivo de $200 la acción. Ahora, después de lo que ha ocurrido, ha tenido que bajar ese precio objetivo, por supuesto, pero ojo a la bajada que ha hecho, de 200 a $105, es decir, a casi la mitad. Es la primera vez que baja su precio objetivo desde que empezó a cubrir la acción en el año 2015. Pero fíjense también en el gráfico de Bloomberg que les estamos mostrando. Representa los precios objetivos más altos que ha gozado Meta en cada momento del tiempo. Los analistas llegaron a pensar a finales de 2021, como pueden ver, que Meta iba a valer más de $400 la acción. Ahora los más optimistas la ven como mucho en los $175. Bueno, Meta no fue la única que se derrumbó en bolsa esta semana tras presentar cuentas. Anoche los inversores en Amazon también se echaron las manos a la cabeza al ver que las acciones en After Hours estaban desplomándose otro 20%. El gigante del e-commerce ha anunciado unas estimaciones débiles para el cuarto trimestre, que es su gallina de los huevos de oro, y el mercado se ha espantado. Cuéntanos, Javier del Valle. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, continuamos con la presentación de resultados de las grandes tecnológicas. Ya hemos visto Alphabet, hemos visto Google, hemos visto el caso de Meta, donde caía más de un 20% en la sesión, y ahora pues vamos con el caso de Amazon, que reportó ventas ayer para el trimestre de 127,1 mil millones de dólares versus los 110,8 mil millones del tercer trimestre de 2021. Hay que tener en cuenta que hay un impacto divisa en la facturación neta de 5.000 millones de dólares. Este impacto, pues obviamente es por la subida del dólar, lo que ha hecho también que, de hecho, las ventas internacionales bajen un menos 5% en términos interanuales. Si excluimos ese efecto divisa, en realidad las ventas internacionales hubiesen aumentado un 12%, para que veamos el impacto que produce esto. En cuanto a gastos operativos, bueno, las ventas, si excluimos ese efecto divisa también, crecerían un 19% con respecto a ese trimestre del año pasado, ¿no? Si miramos los gastos operativos, 124,5 mil millones versus los 105,9 mil millones del año pasado, 2021, y el beneficio operativo se queda en 2,5 mil millones versus los 4,8 mil millones en 2021. Por lo tanto, vemos una bajada drástica del beneficio operativo y del neto, que se queda en 2,8 mil millones versus los 3,1 mil millones de 2021. Las ventas en Norteamérica han crecido un 20% en términos anuales, AWS crece un 27% en términos anuales, parece mucho, pero en realidad es el menor crecimiento de este segmento, por tanto eso es lo que no ha gustado al mercado, un crecimiento bajo en AWS comparado con el resto de trimestres y comparado también con la competencia. El margen operativo de AWS cae de más 30% a 26%. Bueno, si miramos la parte de cash flows, lo que estamos viendo es un gasto en CAPEX bastante elevado. Si cogemos el gasto de los últimos 12 meses, vemos casi 66.000 millones
de dólares. Están quemando, por tanto, bastante caja y el flujo de caja libre acumulado es de menos 19,7 mil millones en los últimos 12 meses, comparado con un flujo de caja libre de más 2,6 mil millones el año pasado. En cuanto al guidance del trimestre que viene, en cuanto al guidance del Q4, era lo que más esperaba el mercado, porque al final es Amazon, es uno de sus mejores trimestres y bueno, pues han alterado el guidance, ¿no? Lo han bajado, se suponía que Q4 iba a ser su mejor trimestre para las Navidades, pues reducen el guidance de las ventas y también del EBIT, por tanto eso no ha gustado mucho. También destacar la compensación a empleados en los últimos meses de casi 17,7 mil millones de dólares versus los 11,6 mil millones del último año, así que ahí hay que destacar esas 4 cosas que no han gustado: crecimiento en AWS, el impacto divisa, las ventas internacionales y el guidance que no gusta, y obviamente el flujo de caja, cómo se ve afectado. Por cierto, seguimos con las tecnológicas. En Twitter, tras muchas idas y venidas, Elon Musk ya es dueño de la red social, ya ha comprado Twitter y lo ha celebrado en esa red social con este tuit. El pájaro está liberado, dice, como siempre Elon Musk, muy sarcástico sobre la gestión anterior de la red social, y de hecho tampoco le gustaban los que manejaban la empresa, que nada más comprarla los ha echado. Bueno, han dimitido ellos. Su primera decisión ha sido despedir, por tanto, a sus máximos directivos, entre ellos su consejero delegado. Aunque para el desplome, el que lleva realmente el mercado de deuda de Estados Unidos. Es cierto que no ha caído un 20% en un día, como lo ha hecho Meta o lo ha hecho Amazon, pero la rentabilidad negativa anualizada que lleva en el acumulado de 2022 es la peor desde 1778, es decir, desde hace casi 250 años, según ha asegurado Bank of America. Entonces, en 1778 Estados Unidos ni siquiera había declarado la independencia. Este año los precios de la deuda americana se han desplomado un 23%, de ahí que hayan hecho historia. Son las 2:30 de la tarde pasadas y les decíamos que teníamos un dato clave para Estados Unidos, dato de inflación, y no el IPC sino el PCE, el dato de inflación que tanto gusta la Reserva Federal. Y ojo, porque parece que según este dato la inflación ha tocado techo. Estamos ante un dato que se sitúa exactamente igual que el dato, que la cifra anterior, 6,2%. Así queda el índice de precios PCE anualizado de septiembre, 6,2, exactamente igual que el dato que teníamos en el mes anterior, que también estaba en el 6,2%. El índice de precios del gasto en consumo personal, también PCE, pero en términos mensuales, se ha situado en el 0,3, también exactamente igual que el dato intermensual del mes pasado, 0,3%. Bueno, el gasto personal, eso sí, también se sitúa en línea con lo esperado, 0,6% de crecimiento en el mes de septiembre respecto al mes anterior. Se esperaba un poco menos, un 0,4%, pero finalmente ha sido el 0,6%, que esto lo sitúa también exactamente igual que el mes anterior, 0,6%. La inflación, por tanto, en el mes de septiembre se mantiene exactamente igual que en agosto en Estados Unidos, según el índice favorito de la Reserva Federal. Habrá que ver, bueno, pues si un poquito más adelante empezamos a ver también en el índice PCE, pues ese efecto que parecía que ya empezábamos a ver en el índice de precios del PIB del tercer trimestre, donde, como les decíamos ayer, pues se desplomó esa inflación en torno a la mitad. Bueno, enseguida vamos a analizar este dato con Juan Enrique Cadiñanos, pero antes vamos a seguir contándoles la actualidad de la jornada, porque hoy, por ejemplo, Scholz y Macron han amenazado con represalias comerciales contra Joe Biden, contra Estados Unidos. Francia y Alemania quieren negociar con Washington sobre la competencia desleal, pero están listos para devolverle el golpe si es necesario. ¿A qué se refieren? A la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, que ofrece recortes de impuestos y también beneficios energéticos para las empresas que inviertan en suelo estadounidense. Así se desprende de un encuentro que ha durado casi 3 horas y media entre Macron y Scholz en un almuerzo de pescado, vino y champán en París. Eva Villanueva, cuéntanos.
Muy buenas, pues parece que ese redimido eje París-Berlín van a hacer con fuerza y lo primero que va a hacer ese eje es poder hacer tambalear y resquebrajar las relaciones transatlánticas. ¿Por qué? Porque el principal motivo de acuerdo entre Olaf Scholz, el canciller de Alemania, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, gira en torno a la política proteccionista que está desarrollando los Estados Unidos y consideran ambos mandatarios europeos que el bloque comunitario tiene que actuar y prepararse para responder. De hecho, tanto el presidente Macron como el canciller Scholz creen que Europa va a tener que preparar la respuesta frente a lo que consideran que es una creciente alarma sobre la competencia desleal de Estados Unidos. Tras ese almuerzo del que nos hacíamos eco a mitad de semana en la capital francesa, ambos han estado de acuerdo en que los recientes planes de subsidios estatales norteamericanos representan medidas que distorsionan el mercado y tienen como objetivo persuadir a las empresas para que trasladen su producción al mismo suelo de los Estados Unidos y quieren que Europa aborde esta cuestión que peligra la deslocalización de algunas empresas en suelo continental. Bien, pues pese a las importantes diferencias que mantienen en otros ámbitos, Scholz y Macron, los líderes se muestran decididos ahora a combatir esa ley de reducción de la inflación en Estados Unidos que ofrece recortes de impuestos y beneficios energéticos para las empresas que inviertan en el suelo norteamericano en su forma actual y esa legislación que alienta a los americanos a comprar productos estadounidenses cuando se trata, por ejemplo, a la hora de elegir un vehículo eléctrico, un movimiento particularmente irritante, como no puede ser de otra manera, para las principales industrias automotrices en países como Francia y Alemania. Suecia ordena que se lleven a cabo más investigaciones sobre los daños causados el mes pasado en los dos gasoductos Nord Stream. Lo ha dicho el fiscal encargado del caso en un comunicado y tanto Suecia como Dinamarca llegaron a la conclusión de que 4 fugas en los Nord Stream 1 y 2 fueron causadas por explosiones, pero todavía no han dicho quién podría ser el responsable. Distintos líderes mundiales lo han calificado de acto de sabotaje. Los precios del gas en Europa se van a mantener altos durante años, lo dice el CEO de Equinor, así lo ha dicho la compañía tras registrar ganancias récord en el tercer trimestre gracias al aumento de los costes de la energía. Su consejero delegado considera que el problema fundamental en Europa es la escasez de gas y que habrá escasez con el tiempo y si Europa quiere atraer ese gas debería esperar pagar un alto precio en los próximos años. Y por cierto, en línea con esto, lo que les vamos a contar ahora mismo. Ayer la comisaria de Energía aseguraba que Europa había conseguido sustituir todo el gas que Rusia había cortado hacia el viejo continente. Sin embargo, una información de Bloomberg apunta que por lo menos solo con el gas natural licuado de Estados Unidos no se va a conseguir eso de cara al próximo verano, cuando se rellenen las reservas de gas. Dice que el gas natural licuado americano solo va a compensar una pequeña parte del déficit de gas ruso para el próximo verano, lo que significa que va a ser más difícil para el viejo continente rellenar sus inventarios de cara al invierno. Desde Bloomberg insisten en que la oferta de gas de Estados Unidos es muy sensible al precio y que por eso se va a dirigir al lugar que más pague, básicamente lo que ha venido a decir el consejero delegado de Equinor. PCE que se queda en línea con el dato anterior, 6,2%, el indicador favorito de la Reserva Federal respecto a la inflación. Ha tocado techo, por tanto, la inflación. Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo este dato, sobre todo después de que ayer conociéramos que el índice de precios según el PIB, el índice de precios incluido dentro del PIB, había caído con muchísima fuerza, había caído al 4,1 respecto al 9,1 anterior. Sin embargo, PCE se mantiene igual, 6,2%. ¿Cómo lo ves?
Sí, la verdad que sorprende que no haya sobre todo un impacto, ¿no?, en los mercados, porque es verdad que se esperaba que a corto plazo hubiera mucho más impacto a la baja, con caídas un poco más, no digo que no hayan sido severas, pero lógicamente un impacto mucho mayor. Y parece que una vez más sorprenda más a nivel empresarial que a nivel macroeconómico, porque vemos cómo impacta mucho más los resultados de Amazon en la jornada de hoy que la evolución de las referencias macroeconómicas, que vuelven a estar un poco en línea con lo que comentábamos, ¿no?, las referencias a corto plazo con alzas, con recuperación, con números verdes, con buenas sintonías, y las referencias a medio y largo plazo siguen siendo negativas, como venimos comentando semana tras semana, y que deberán seguir siendo así. Es decir, en el corto plazo es posible que sigamos viendo una recuperación paulatina de movimientos y de precios, pero que en el medio y largo plazo la situación sigue siendo muy frágil, muy delicada, y esto seguirá mientras que no haya medidas adicionales tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, ahora tendremos que estar muy pendientes, como siempre, pero con mayor hincapié en este tramo, a la resultado o a la temporada, mejor dicho, de resultados empresariales que, como hemos visto en la jornada de hoy, Amazon decepciona y vuelve de nuevo a ser un lastre para los mercados en el corto plazo. Bueno, hablabas de Amazon, que se desplomó ayer cuando conocimos los resultados más de un 20%. Luego finalmente consiguió reducir esa caída al 13%, pero bueno, que aún así sigue siendo una caída bastante importante. Pero bueno, quería ver si habías podido ver los resultados un poquito más en detalle, si habías podido observar un poco más esas cifras y si son tan malas como fueron las de Meta. Las de Meta sí que es cierto que bueno, fueron muy criticadas por expertos, por analistas, porque por ejemplo en un momento inflacionario sus ingresos estaban cayendo un 4%, los precios a los que habían vendido los anuncios también estaban desplomándose un 18% en un momento de inflación. Claro, eso como se come, también la quema de caja tan fuerte que había hecho, eso para Meta, pero para Amazon, a pesar de que sí que es cierto que no ha batido expectativas y que además también las previsiones que ha hecho para el cuarto trimestre, que al final con la Navidad pues es un poco su gallina de los huevos de oro, lo decíamos antes, no han sido tampoco muy buenas. ¿Es para tanto estos resultados de Amazon? ¿Son tan malos como para que ayer la primera reacción fuera un 20% de caída para una empresa enorme? Bueno, y en preapertura por el momento cayendo más de un 10%, o sea que hay que ver estos 45 minutillos que pueden quedar de aquí a la apertura americana, ver finalmente cuáles son los tramos y en la subasta, la subasta de apertura, cuál es un poco la temperatura a la que se va cociendo esa jornada, en la que obviamente va a ser muy volátil y va a ser muy entretenida, sobre todo a nivel de scalping y a nivel de posiciones de ultra corto plazo. Yo creo que la situación de Amazon es complicada, los resultados son realmente malos, es verdad que han decepcionado mucho y también, sobre todo por la quita de deuda que mantuvieron en las últimas previsiones por parte del Consejo de Dirección, pero sobre todo vamos viendo cómo esa bajada de negocios, esa bajada de ingresos sigue haciendo mucho daño. Es verdad que cada vez hay más competidores que hacen mucho daño en este caso a la situación de Amazon, al igual que Amazon descubrió muy buenas líneas y lógicamente competía muy bien con muchas entidades y sobre todo con muchas empresas locales de comercio local y de negocio local, lógicamente ahora le hace mucho daño a Amazon lo mismo, pero en el lado contrario. Hay mucha competencia ahora mismo que vuelve a ser una alternativa a Amazon en la situación de lo que el negocio que ellos generan, y esto obviamente hace daño a una entidad que sigue sin provisionar, que sigue sin reflejar una quita grande o al menos importante en sus porcentajes de deuda, y esto obviamente al inversor y sobre todo al accionista nuevo le hace entrever que obviamente ya no es la situación que había anteriormente, que ya no es tan bonita o tan buena como lo era anteriormente, y es por esto que los resultados tomamos como un mazazo, que yo creo que para el corto plazo son malos, pero que para el medio y largo plazo seguirá teniendo muchos problemas mientras que la compañía no tome otra dirección. Y la verdad es que es complicado, porque es verdad que en el Consejo Directivo también lo comentaban, que tampoco había mucha alternativa, ¿no?, a poder generar una línea de negocio totalmente distinta, a poder generar nuevas alternativas a negocio de mercado, y sobre todo en una situación de comercio complicada, con una subida de tipos que lógicamente seguirá haciendo daño al comercio, en este caso general, obviamente intentando paliar la inflación, pero obviamente esto hace daño al comercio y al consumo en el corto plazo. Bueno, por otra parte también te quería preguntar, retomando un poco el análisis macro que hacíamos al principio de la entrevista, Juan Enrique, sobre la Reserva Federal. La semana que viene ya tenemos la reunión de política monetaria, una reunión clave después de estos datos macro que hemos ido conociendo, después de conocer también pues todos esos resultados y la caída tan fuerte que estamos viendo también en bolsa como reacción a esas cuentas.
Y por cierto, es que hoy he leído también que desde BlackRock creen que puede haber un giro en el lenguaje de Powell en la siguiente reunión, es decir, en la de la semana que viene, en la del miércoles. Un giro hacia ese famoso pivote, es decir, que la Reserva Federal pueda empezar a sugerir que podría empezar a reducir esa agresividad en sus subidas de tipos. ¿Tú cómo lo ves? Y coincide en este caso con lo que se especulaba de que a principios del 2023 se podría ver la posibilidad de modificar la hoja de ruta en cuanto a política fiscal, ¿no? En base a política monetaria. Es verdad que se habla y se especulaba sobre la posibilidad de que hubiera una posible bajada, en este caso de los tipos, a principios del año 2023 y dependerá de este comentario por parte de Powell de ver cuál va a ser la hoja de ruta a seguir y cuál va a ser la hoja de guía, ¿no? en cuanto a estas previsiones. No creo sinceramente que sea el momento oportuno para esto. Es verdad que por parte del Banco Central Europeo hemos ido conociendo los datos de inflación, lo cual lógicamente esto hace que obligue, ¿no?, al Banco Central Europeo a replantearse la situación general, y con unos informes nacionales de un PIB que lógicamente esa nota mixta, ese resultado mixto, hace en definitiva que al final el Banco Central Europeo se replantee cuál puede ser la situación de la inflación y sobre todo cuáles son las medidas que van a utilizar de cara a esa paliar, ¿no?, o controlar esa inflación. Yo creo que podremos estar pronto con una modificación en base a la hoja de ruta con respecto a los tipos de interés, pero no creo que una vez más sea esa la única medida que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal necesite. De verdad que yo creo que el mensaje de Powell puede cambiar. No creo que sea un cambio radical, porque es verdad que no se caracteriza mucho por pisar su propio comentario anterior, pero yo creo que sí que podría dar a entrever que las próximas previsiones podríamos estar ante posibles cambios de corto plazo en cuanto a la política fiscal. Yo no creo que sea en el primer trimestre del año 23, pero yo creo que a partir del segundo o tercer trimestre del año 2023 Estados Unidos podría empezar a bajar tipos. Bueno, pues desde luego que sería lo que necesita el mercado para empezar a volver a subir y retomar ese ciclo alcista tan fuerte que tuvo antes de 2022, que desde luego está siendo un año tanto histórico como catastrófico para quienes estaban invertidos del lado alcista. Juan Enrique Cadiñanos, como siempre, gracias. Feliz fin de semana y también feliz puente para ti también, si puedes hacerlo. No, pero bueno, igualmente gracias a todos y nada, que tengáis muy buen puente. Gracias a ti también, Juan Enrique. Nosotros ya nos vamos con datos de inflación encima de la mesa. Habíamos dicho que acabamos de conocer el dato de inflación PCE de Estados Unidos, dato favorito de la Reserva Federal para ver cómo va la inflación. Se mantiene exactamente igual que en el mes pasado, es decir, 6,2%. Techo de la inflación, no lo sabemos, tampoco sabemos cómo va a actuar y qué va a decir Jerome Powell en su próxima reunión. Va a ser la semana que viene, martes y miércoles. Miércoles tendremos ya la decisión de tipos de la Reserva Federal y las pistas que nos pueda dar el lenguaje de Powell. Dice BlackRock que podríamos empezar a ver un pivote, es decir, que empecemos a ver cómo Powell sugiere que esa agresividad podría ser ya cosa del pasado. Habrá que ver, será la semana que viene. Nosotros nos vamos ya, enseguida volvemos con Rolling Stocks aquí en Negocios Televisión. No se vayan, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y feliz fin de semana, feliz puente.